Entonces, en este país, precisamente, un funcionario público gana hasta 300 veces lo que es el salario mínimo. El país cualquiera más desarrollado que usted ve, el funcionario que más gana 30 veces o 35 veces lo que es el salario mínimo. Ahora, estamos en capacidad de subir el salario mínimo a una cantidad que precisamente el 1.200.000 pesos sea 30 veces. Entonces, vamos a bajar esos salarios y nosotros nos hemos comprometido a eso, a revisar todos los sueldos del Estado de más de 100.000 pesos y a subir precisamente el salario mínimo en la República Dominicana. ¿Cómo usted, con qué calidad moral usted le niega a los médicos un aumento de sueldo cuando usted está gastando, como decía don Juan Bolívar, 150 millones mensualmente en la nómina CB? Y cuando precisamente los funcionarios públicos del mundo no están ganando esa cantidad de dinero. Cuando hoy sale en la prensa, como decía, de que el gasto corriente aumentó ya un 12% en este trimestre del año que va. Entonces, bajo ese planteamiento es muy diferente a lo que era el presidente Balaguer, donde los gastos corrientes eran un 50% del presupuesto nacional y había un 50% en inversión. Ahora es un 80%. Dígame usted que tal vez no se pueda mantener el 50%, estoy de acuerdo, vamos a llevar un 60%, un 65%. Pero debe el país darse el lujo de tener 80% de su presupuesto nacional destinado a gasto corriente y apenas un 20% de inversión. Y podemos seguir la norma del país, que vamos a seguir endeudando a la República Dominicana. Ahí yo vi que el Senado dice que tiene más de 300 millones de dólares en carpeta para préstamos. Entonces se subió los gastos corrientes del gobierno. Se recibió 4.000 millones de pesos, 4.100 el mes pasado por la venta de los impuestos de la empresa Brugal. Se tuvo un excedente presupuestario el año pasado de más de 30.000 millones de pesos. Entonces, arriba de eso, vamos precisamente, como te digo, a seguir comprometiendo el futuro de la nueva generación de la República Dominicana. ¿Usted cree que es posible, y tal vez un tema que me gustaría ampliarlo porque sé que no me va a dar tiempo, de que se esté usando como se está usando los fondos de Petrocaribe? De que sea el único financiamiento de este país, el único en la historia del país, que no se dice hacia dónde van destinados los fondos. Usted toma un préstamo con el Banco Mundial, con el BID, con cualquier institución crediticia, y es hacia una obra determinada. El propio acuerdo de San José antes, que era un 20%, establecía que ese dinero iba a una obra específica y se pagaba mensual por cubicación. Ahora el gobierno, que es una gran ayuda de Venezuela, pero no nos dice a nosotros hacia dónde va ese dinero, ni a Venezuela tampoco. Y lo peor es que después que pasa de los $100, el gobierno se queda con más dinero. Y esa es una deuda que la vamos a pagar los dominicanos 2 veces. Es decir, cuando el barril cuesta hasta $100, el gobierno se queda con $40. Pero hoy que cuesta 114, el gobierno se queda con $57. Son $17 más por barril que está recibiendo después que el barril pasa de $100. Sin embargo, el consumidor lo estamos pagando al contado. Nosotros estamos pagando el combustible al contado, pero también después las nuevas generaciones van a tener que pagar ese combustible y ese préstamo otra vez. Y yo creo que eso no es justo ante el pueblo dominicano. Por eso nosotros hemos planteado que el Fondo de Petrocaribe se especialice para obras que vayan destinadas precisamente a ahorrar la importación de combustible en el país, sea en la construcción de presas, sea en la construcción de energía eólica o energía solar. Vamos a hacer programas de llevar paneles solares a las zonas rurales del país. Vamos a hablar de hacer inversión en la exploración de petróleo en la República Dominicana. ¿Por qué se le teme a eso? Vamos a revisar si hay que revisar las concesiones de gente que tiene eso por 20, 30 años y no ha hecho nada. Nosotros estamos en un área que casi todos los países tienen petróleo. Brasil acaba de encontrar una reserva petrolera. Entonces, ¿por qué nosotros, si no estamos en ese sentido, endeudando con un préstamo blando, no la usamos en inversiones que se puedan pagar ellas solas
y que no tengan que pagarlo las futuras generaciones. Yo creo que es una irresponsabilidad del país. Y todos de una manera u otra debemos levantarnos ante esa situación. Ramón Núñez. Ingeniero, en parte usted respondió a la inquietud que yo tenía, que sobre el tema energético, que es quizás la principal desventaja competitiva del aparato productivo dominicano. Ahora, los tres partidos han fracasado en la solución del problema. El doctor Balaguer, aún con toda su vasta obra de infraestructura, de siembra del país de infraestructura con recursos propios, no pudo resolver el problema energético. Es más, se agravó en sus gobiernos. Entonces, ¿qué garantía tenemos que un gobierno de Eduardo Estrella realmente se resuelva el problema energético de manera definitiva? Primero, Ramón, no tengo que coincidir en algo contigo. Con el presidente Balaguer no se agravó. Cuando se privatizó la CDE, se dijo que era porque no era eficiente en el cobro de electricidad y había muchos subsidios. Y compárame los subsidios que hay ahora con lo que había esa época. Pero lo segundo, si no hubiera sido por la cantidad de presas que hizo el presidente Balaguer, la crisis energética en este país fuera peor. Fue un hombre ciego que tuvo más visión que lo que ven. Fue un visionario. Y si se hubiera seguido esa política de construcción de presas, el país no estuviera como está. Vamos a seguir aprovechando las fuentes hidráulicas del país. Vamos a instalar, como te decía, energía eólica, que le ha dado tantos resultados en España, y que aquí creo que hay inclusive unos equipos en el muelle, y porque un secretario de Estado no quiere dar un permiso, todavía no se instalan. Porque los funcionarios en este país, es el problema de la institucionalidad, son islas de poder cada uno. Yo digo que cada uno tiene una finca aparte y hace lo que quiere. Y el país no se puede manejar así. Vamos a instalar, como te dije, energía solar. Vamos a hacer un plan de electrificar el campo a base de energía solar. En Pedernales ha hecho prueba la Comunidad Económica Europea, con buenos resultados, y la gente lo paga 5 años con una pequeña cuota a su panel solar porque no tiene que pagar renta mensual de luz. Pero nosotros hemos dicho también, vamos a mejorar la línea de transmisión para que haya menos pérdidas. ¿O han bajado las pérdidas eléctricas de esa época aquí? Todo lo contrario. Pero también vamos a ayudar al pobre a ahorrar en el consumo. Es que queremos hacer una política del país de dispendio, de que de todo podemos gastar, y nosotros hemos planteado el medidor prepagado, y usted me dirá, ¿y dónde se ha usado eso? Sudáfrica tiene más del 80% de sus medidores prepagados. ¿En qué ayuda eso? La mayoría de los pobres del país, de la clase media dominicana, ¿qué tipo de celular utilizan? El celular de tarjeta, porque no creen la factura, y eso le ha ayudado a que ahorre. Si usted pone un contador prepagado, la gente compra 500 pesos de luz, y si le dura 15 días, dice, si sigo ese ritmo, voy a consumir 1000. Nada más puedo pagar 800, déjame los últimos 15 días gastar menos. Pero un pobre en el país hoy, que le llegue una factura de 10,000 pesos, y su sueldo sea 6,000 pesos, ¿qué va a pasar en la práctica? Dice, yo no tengo con qué pagar eso, que se lleven el contador. Y después que se lo llevan, se va a quedar sin luz. Entonces se engancha y ahí viene el robo de electricidad. Pero no hemos sido responsables porque esa persona quiere pagar, lo que tenemos que ayudarlo al consumo y orientarlo. Pero además, eso evita que el organismo de cobro no tiene que poner ni brigadas de corte, ni brigadas de facturación, porque ni hay que facturar, llevar factura, ni hay que cortar la luz. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué eso no se hace en la República Dominicana? Por los intereses que hay. Ingeniero, usted en su planteamiento sobre lo que sería el gobierno de Eduardo Estrella mencionó política de empleo y de hecho los demás candidatos también han esbozado lo que podría ser planes para el primer empleo, que es una de las preocupaciones de la juventud dominicana, en la que, dicho sea de paso, usted podría tener